Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A la Iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Vamos a tener, hermanos, nuestro momento de reflexión en esta tarde, no sin antes ponernos en manos de nuestro Dios. Quiero pedirles que me puedan acompañar, hermanos, que tengan ya lista y preparada su escritura, hermanos, la palabra de nuestro Dios, que pueda inclinar su rostro y que podamos en reverencia orar a nuestro Dios, pidiendo de su sabiduría, pidiendo de su guía en esta tarde por medio de su palabra. Vamos a orar, hermanos, les invito a inclinar a su rostro. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Gracias, bendito Padre, te damos por la vida que nos has dado, Señor, porque en este día nos has bendecido, bendito Padre, ya con el alimento material, y nos concedes, Señor, poder disponer en este tu día de reposo de nuestro tiempo, Señor, y atención para poder meditar, Señor, en tu palabra, ser fortalecidos por ella, Señor, ser edificados por tu escritura.
Te agradecemos, Señor, que nos concedas esa oportunidad y que nos permitas, Señor, disponer de estos medios para poder hacerlo. Te rogamos, bendito Padre, antes de comenzar, humildemente, bendito Padre, que tú puedas, Señor, hablar por medio de tu palabra en esta tarde, Señor, que puedas ocuparnos, Señor, como instrumento tuyo para que sea expuesta, Señor, tu palabra, tu voluntad, y no alguna idea, Señor, humana o de nosotros, Señor, que seas tú, Señor, que nos hable. Te rogamos, bendito Padre, que nos des entendimiento, que nos permitas en tu misericordia, Señor, poder entender y profundizar en tu palabra. Te rogamos todo esto, bendito Padre, no por méritos que haya en nosotros, sino por el nombre santo y sublime de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con esta serie de temas, hermanos, que estamos estudiando con este título: la salvación es de Dios. Ese es el tema principal que estamos considerando, hermanos. Quiero, a manera de introducción, antes de recapitular el tema que hemos estado estudiando, hermanos, hacer una reflexión muy breve de estos tiempos, ¿verdad?, que nos han tocado vivir en estos días, en estos meses, prácticamente ya un año, en el cual ha cambiado mucho nuestra dinámica de vida cotidiana. Y en este cambio, hermanos, en esta dinámica, pese a que estamos en nuestros hogares, no hay otro mensaje que pueda ser expuesto más importante que el mismo Evangelio, el Evangelio de nuestro Dios. Y en ese propósito, hermanos, se han preparado esta serie de temas que tienen como objetivo poder compartir, hermanos, y profundizar en el mensaje de esa profundidad que es el Evangelio. De ahí que son esos temas, hermanos, que hemos estado compartiendo los días viernes, hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento, viendo cómo el Antiguo Testamento va revelando y mostrando a Cristo Jesús. En la mañana, ¿verdad?, con el estudio con nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados acerca de la vida espiritual, que nos deja ver también en parte nuestra naturaleza humana y esa lucha que hay contra la carne, contra nuestra misma naturaleza. Y en estos temas que estamos considerando, hermanos, de esta serie en la tarde, pues tienen el propósito de profundizar en este tema de la salvación. ¿Qué otro tema, hermanos, puede haber más importante, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, que la salvación nuestra, que ser salvados? Hay unas preguntas que R.C. Sproul, ¿verdad?, este pastor, decía, bueno, ¿salvos de qué? Habría que preguntarnos. Y cuando profundizamos en esa pregunta, vamos creciendo y vamos ampliando, ¿verdad?, nuestra perspectiva. Este tema, hermanos, entonces tiene que ver con salvación. Y quiero hacer un breve resumen, hermanos, de lo que hemos visto en los mensajes anteriores. Hemos hablado de la elección. Partimos de un primer tema donde vimos nuestra naturaleza humana, hermanos, nuestra debilidad humana, nuestra incapacidad, es el título de este tema. Y hemos visto, a la luz de la palabra, nos muestra esa radiografía de nuestra realidad humana. Somos incapaces delante de Dios de hacer algo que nos recomiende delante de Él, ¿verdad? Todas nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Y la Escritura nos muestra ese diagnóstico fatal de la realidad humana. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por cuanto no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese escenario devastador vimos en ese primer tema, hermanos, que hablaba de nuestra incapacidad humana para poder hacer algo bueno delante de Él que nos recomiende, ¿verdad? Este segundo punto que vimos, hermanos, segundo y tercer tema que vimos, hablaban de la elección. Vimos, por ejemplo, que en la Biblia encontramos diferentes casos de personas que fueron elegidas por Dios para algún propósito en especial. Y también hemos visto, hermanos, acerca de la elección que es para salvación. Hemos hablado del propósito de esa elección. Vimos brevemente, ¿verdad?, que esos escogidos de Dios han sido escogidos para salvación y vida eterna, pero como parte adicional, ¿verdad?, o como parte de ese paquete, por así decirlo, de salvación, encontramos que son escogidos para santidad y buenas obras. Dice la Escritura, hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces ese aspecto es importante, no para seguir en pecado o en esa condición humana, ¿verdad? Del hombre natural, sujeto a los deseos de la carne y del pecado, sino escogidos para santidad y buenas obras. Así dice Efesios 1, versículo 4, perdón. Finalmente también otro punto que vimos, escogidos para predicar el Evangelio, ese mismo texto, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora también vimos un poco hace 8 días, hermanos, acerca de la naturaleza de esa elección, es decir, cuál es el criterio que ocupa Dios para hacer esa elección, en qué se basa la elección de Dios. Vimos estos pasajes, hermanos, estamos haciendo un breve resumen, ¿verdad? Primero a los Corintios 1:27, la característica de esa elección de Dios no es una elección humana o basada en criterios humanos. Humanamente uno escogería lo más vistoso, lo mejor, lo más adecuado. En el caso de la elección que hace Dios, llama la atención los textos que consideramos. Dice, hermanos, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y continúa en el versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ahí vamos en nuestro estudio, hermanos. Vamos a ir avanzando, quizás en este momento pueden surgir algunas dudas, hermanos, algunos comentarios. Le pido que pueda, en todo caso, a lo mejor escribirlos en el chat, ¿verdad?, que hay en esta transmisión, y que lo podamos ver poco a poco, ¿verdad? Lo que quiero adelantar es que, bueno, este es parte de una serie de temas. Vamos a ir avanzando, hermanos, en este estudio, y conforme vayamos avanzando, primero Dios, esperamos, vamos a ir solventando todas estas dudas que pudieran surgir. Entonces, aquí nos quedamos en el aspecto de la elección, hermanos. ¿Cuál es el criterio o la esencia de esa elección? Dice que escoge, ¿verdad?, a lo vil del mundo, a lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, de tal forma de que que nadie se jacte en su presencia. Así llegamos, hermanos, entonces a este tema. Tiene como título la expiación definida. Y vamos a ver, hermanos, a qué nos referimos con esto. Vamos a avanzar, hermanos. En la segunda parte que ya comentamos de esta serie, vimos cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Si recuerdan, vimos también, hermanos, el momento de esa elección. Los pasajes en la palabra nos muestran que esa elección toma lugar desde antes de la fundación del mundo. Y dice este párrafo, hermanos, en esta segunda parte de la serie vimos cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para salvar, un número incontable de seres humanos. Así vimos el pasaje en Apocalipsis, ¿verdad? Esa elección, como ya vimos también en los textos anteriores, no fue basada en nada bueno que estuviera en esas personas, sino que fue de acuerdo a la voluntad y al amor de Dios. Eso es importante, hermanos, recalcarlo. Vimos en los textos que acabo de mencionar, ¿verdad? No, esa elección no se basa en alguna característica buena que estuviera en ese grupo escogido, sino que fue de acuerdo a la voluntad y al amor de Dios. Recalcamos esos textos, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó no de la luz a la luz, sino que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte, del escenario más devastador, hermanos. De ahí nos sacó a su luz admirable, por no alguna característica que hubiese en alguno de nosotros, sino por su voluntad y por su amor. La Biblia nos enseña, hermanos, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para perdón de pecados. Vamos a ir avanzando en este argumento, hermanos. La Biblia entonces nos enseña esto. Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de pecados. La pregunta es, hermanos, si es donde quiero que podamos meditar, reflexionar, es, la ve usted en pantalla, hermanos, murió Cristo para expiar la culpa
de todos los hombres o murió para expiar la culpa de aquellos quienes el Padre había escogido desde la fundación del mundo? Voy a recapitular para entender un poco más la pregunta, hermanos. Hemos visto que hay una elección de parte de Dios. Hemos visto en qué momento tiene esa elección. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo tiene esa elección. Y sabemos por la Escritura, en el párrafo anterior leímos, ¿verdad?, que Cristo muere para remisión de los pecados. La pregunta es, si murió Cristo, hermanos, para expiar la culpa de todo el género humano, o si murió para expiar la culpa de aquellos a quienes el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Creo que es clara la pregunta, ¿verdad? Y vamos a dejar, hermanos, que la Escritura nos vaya dando esa respuesta. Bueno, es claro, hermanos, que si Dios escogió salvar a algunos y no a todos los hombres caídos de la raza humana, entonces los pecados de esos hombres, ¿verdad?, debían de ser expiados. Eso nos queda claro, ¿verdad? Si Dios escogió salvar a unos, ¿verdad?, y no a todos los hombres caídos, sino a unos, a los escogidos, hace una elección Dios, ¿verdad? Entonces los pecados de esos hombres debían de ser expiados. Eso nos queda claro. La paga debida por esos pecados debió ser completamente satisfecha, hermanos. Si ese grupo escogido, hermanos, iba a ser sus pecados expiados, esa paga por esos pecados debería ser completamente satisfecha, al 100%. Y de esa manera estos hombres pecadores serían librados de la culpa por su pecado. Esto es lo que se conoce precisamente con el nombre, hermanos, de la doctrina de la expiación definida, como es el título de nuestro tema, la expiación definida o expiación limitada. Vamos a ver, hermanos, este argumento y los textos que podemos encontrar en la palabra al respecto. Aunque esta doctrina, hermanos, causa rechazo, incluso más que la elección incondicional del hombre, al hablar de expiación definida, hermanos, o específica, no es, sin embargo, algo nuevo, hermanos, novedoso o que se haya ocurrido recientemente, hermanos. Cuando hablamos de esa doctrina, hablamos, hermanos, de algo que está desde antes, desde el inicio en la palabra. No es algo nuevo, ni invento de hombres malinterpretando la palabra de Dios. Ciertamente esta doctrina, hermanos, o este argumento, ¿verdad?, causa cierto rechazo del hombre. Y quiero auxiliarme, hermanos, de los comentarios y los temas anteriores, ¿verdad? El hombre natural se rehúsa a esa voluntad de Dios. Y en ese rechazo, hermanos, hay ese rechazo a la revelación de parte de Dios. Lo que vamos a ver y lo que les propongo, hermanos, en esta serie de estudios es que vaya usted a la palabra, ¿verdad? Que anote los textos, lea los textos, medítelos, estúdielos en casa, vaya viendo lo que la Escritura dice. Porque nosotros vamos a creer, hermanos, no lo que este servidor les diga, sino lo que la palabra dice sobre estos puntos y temas tan importantes, en particular este que es la salvación y cuando habla de la elección de Dios. Entonces, hermanos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento encontramos esta realidad, hermanos. Las expiaciones y los sacrificios que se ofrecían eran solamente a favor del pueblo de Dios, hermanos, los de la nación de Israel. Y eso es bien importante, hermanos, y partimos de este punto. Al hablar de expiación definida o específica, no hablamos de algo nuevo o de una malinterpretación. Desde el Antiguo Testamento encontramos eso, hermanos, expiaciones y sacrificios ofrecidos que eran específicos en favor del pueblo de Dios, en este caso, la nación de Israel. Los sacrificios, por ejemplo, hermanos, no cubrían los pecados de los egipcios, ni de los sirios, ni de Babilonia, ni del mundo en general, sino que cubrían solamente los pecados del pueblo de Dios. Y eso es bien importante, hermanos, y cuando lo consideramos así, ¿verdad?, nos va dando más luz acerca de este tema que estamos considerando. Entonces, por lo tanto, hermanos, los sacrificios y la expiación de pecados siempre fue de esta forma, una expiación específicamente limitada al pueblo de Dios. Así fue en el Antiguo Testamento, y ese ejemplo nos queda claro, hermanos. Los sacrificios
pues no cubrían los pecados de los pueblos vecinos, ni de los egipcios, ni de Siria, Babilonia, ni de todos los pueblos alrededor, sino que era una expresión específicamente limitada al pueblo de Dios. Ahora bien, hermanos, bajo el nuevo pacto, lo entendemos de la misma manera, hermanos. El sacrificio de Cristo cubrió, dice la palabra, vamos a ir viendo, hermanos, los pecados de y subrayo esta parte, de su pueblo. La misión de Cristo, hermanos, en su encarnación, la misión de Cristo en su encarnación fue la de venir al mundo, y vean lo que dice Mateo 1:21, hermanos, salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quiere ver, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 21? Lo podemos leer como viene ahí en la pantalla, hermanos. Y parirá a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vean, hermanos, el punto que mencionábamos en la escuela sabática, ¿verdad? Por ejemplo, que es ver lo que la Escritura nos dice, hermanos, analizar, profundizar en lo que nos dice la palabra. A veces metemos conceptos que hemos escuchado, que hemos oído, o que nosotros mismos racionalizamos. El punto es que veamos lo que la Escritura está hablando, dejar que la Escritura hable y nosotros estar atentos, ¿verdad?, a eso que nos va diciendo. Entonces, en el caso de Mateo 1:21, dice eso, hermanos, pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo, viene esa acepción, ¿verdad?, a su pueblo de sus pecados. Y eso, hermanos, exactamente es lo que Cristo hace de forma triunfal. Ese pueblo, por supuesto, no es un pueblo de linaje de sangre, hermanos, sino se trata de un pueblo espiritual, escogido por la gracia y conforme a la promesa. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos, hermanos? Vamos a ver la palabra ahora en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 en adelante, hermanos. Lo tiene usted ahí en pantalla, pero le pido que haga ese ejercicio, hermanos, que pueda ir corroborando en la Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad?, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, y ahí tenemos una marca, hermanos, importante. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, y ahí nos dice el dato, hermanos, a la descendencia de Abraham. Va argumentando Hebreos, ¿verdad? Y dice, hablando en este versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, que sabemos, ¿verdad?, sino que socorrió a la descendencia, al linaje de Abraham. Vamos a abundar un poco más en esto en el siguiente versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, hablando del sacerdocio, ¿verdad?, de Cristo Jesús, para expiar los pecados del pueblo. Y bien especifica, ¿verdad?, del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, lo que dice la diapositiva anterior, hermanos, socorrió a la descendencia de Abraham, al linaje de Abraham, al pueblo, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos. Vemos entonces que Dios vino a socorrer a esa descendencia o linaje de Abraham. Y esto, hermanos, no puede ser una referencia solamente o exclusiva a Israel como pueblo, porque la descendencia física de Abraham también incluía a los hijos de la esclava, es decir, a Ismael, y a los descendientes de Esaú. Al hablar de la descendencia de Abraham, hermanos, habla de una descendencia espiritual. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Lo hayamos escrito en Juan 8. ¿Quiere ver en su palabra, hermanos? Por favor, busque Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículo 37 al 44. Juan capítulo 8, 37 al 44.
Voy a leer este pasaje, hermanos. Dice, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Está hablando a los judíos, ¿verdad? Sé que sois simiente de Abraham, más, o sea, de línea de sangre de Abraham, pero procuran matarme, dice el Señor Jesús, porque mi palabra no cabe en vosotros. Versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham, es decir, somos descendiente de ese linaje de Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, en ese sentido espiritual, ¿verdad? Las obras de Abraham haría. Entonces, da a entender, hermanos, que no se trata de esa línea de sangre, sino de ese vínculo espiritual, ¿verdad? Las obras, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero procuran matarme, dice el versículo 40. Hombre, que os he dado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Que no he venido a mí mismo, mas Él me envió. De mí mismo, perdón, mas Él me envió. Porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, este pasaje, hermanos, muestra ese diálogo, de ese reclamo que hay de los judíos, y donde ellos dicen, bueno, somos descendientes de la sangre, del linaje de Abraham. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hace ese énfasis, bueno, son hijos de Abraham de sangre, ¿verdad?, pero quieren matarme, no están dentro de ese linaje espiritual, están fuera. Entonces no se trata de ese linaje de carne, de sangre, sino al hablar de la descendencia de Abraham es un linaje espiritual, hermanos. Vamos a ver los siguientes pasajes. Vamos a considerar Gálatas 3, hermanos, también. Si puede abrir su palabra, carta a los Gálatas, que también hemos estudiado en la mañana. Carta a los Gálatas, capítulo 3. Versículo 6. Hablando de Abraham, hermanos, nuevamente dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, y aquí está la clave, hermanos, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es impresionante, y claro, hermanos, estos versículos de Gálatas. La Escritura dice, la Escritura antigua previendo, en esa sombra o tipo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano esa buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces son, dice, los que son de fe. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Continuamos aquí mismo en este capítulo 3, hermanos, el versículo 29, dice claramente, si vosotros sois de Cristo, si verdaderamente sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces vean, no se trata de linaje de sangre de Abraham, sino habla de ese linaje espiritual, de la fe, ¿verdad? Y si vosotros sois de Cristo por medio de la fe, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces vamos a ver entonces, hermanos, en la cruz de Cristo, Dios no lidió con parentescos humanos o carnales de sangre ni terrenales, sino con un linaje espiritual. Un pueblo, hermanos, según la promesa, pero un pueblo de fe.
Y eso es sumamente impresionante, hermanos, y pues cómo no nos va a tocar en lo más profundo, ¿verdad? Y por ese linaje, según la promesa, ese pueblo de fe, hermanos, linaje de Abraham en ese sentido espiritual, por ese pueblo murió Cristo. Un pueblo quien él conocía de antemano y que sabía que habría de rescatar él de sus pecados. Vamos a profundizar un poco más, hermanos. Ahora vamos al libro del profeta Isaías 53, texto que sin duda todos conocemos, hermanos. Y desde esta perspectiva vamos a ir señalando algunas cosas. Dice el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ojo con este punto 11, hermanos, será importante. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Vean de lo que está hablando, hermanos, el profeta. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en ese momento, ¿verdad?, va a haber linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el 11 dice, verá el fruto de la aflicción, va a ver el fruto de esa aflicción que él ha sufrido y quedará satisfecho. Un pasaje, hermanos, sin duda profético, advirtiendo, ¿verdad?, que el Señor va a ver el fruto de esa aflicción de su alma, de esos momentos difíciles de quebranto, sujetado a padecimiento, pero dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quiero hacer una pausa, hermanos. ¿Cómo se imaginan esa palabra o ese momento? Algo que uno quede satisfecho por completo, ¿verdad? A veces nosotros hacemos alguna acción, alguna obra, algo, hermanos, de lo cual nosotros a veces vemos y dicen, bueno, sí me gustó, pero pudo haberse hecho esto o esto otro, ¿verdad? Y a veces nosotros humanamente nos cuesta trabajo sentirnos completamente satisfechos por una obra que hacemos, ¿verdad?, con nuestras manos. Lo que dice este pasaje, hermanos, es que el Señor dice, verá el fruto, fruto de esa aflicción de su alma, de ese quebranto, de ese padecimiento, va a ver ese fruto, hermanos, y va a quedar por completo satisfecho. Este es bien importante, lo subrayo, hermanos, lo voy a mencionar un poquitito más adelante. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ojo, hermanos, las palabras que se ocupan, no dice a todos, sino que dice a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, es decir, de esos muchos. Permítanme poner el mouse para hacer énfasis. Aquí se ve, claro. Entonces, habla de justificará a muchos, no a todos, ¿verdad? No un 100%, sino a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, es decir, de estos muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de ¿cuántos, hermanos? No dice de todos, sino que dice de muchos. En esta línea de exposición que estamos llevando, de quiénes muchos, de los escogidos sin lugar a duda, de los escogidos para salvación. Entonces, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es impresionante, hermanos, entonces cuando vamos viendo estos pasajes a la luz de toda de esta serie que estamos comentando, hermanos. Es importante entonces notar, hermanos, que cuando todo se ha terminado, dice los versículos anteriores, el versículo 11, Cristo habrá de ver el fruto, de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Al término verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Ahora bien, hermanos, la única forma que Jesús puede estar satisfecho por su obra es si todos aquellos por quienes Él murió, como dice el texto, llevando las iniquidades de ellos, si todos aquellos son finalmente salvos.
Y me gustaría profundizar en esto, hermanos, porque a veces en la práctica decimos o tenemos algunas ideas que no son del todo correctas o acordes a la luz de la palabra, hermanos. Si vamos entendiendo esta lógica, hermanos, ¿cómo va a estar el Señor satisfecho si hubiese alguien de los escogidos que no fuese salvo, que se hubiese perdido? Vean, a la luz de este pasaje, hermanos, no tiene sentido. Lo que dice este pasaje, hermanos, es que Él verá ese fruto de esa obra, de esa obra, hermanos, dolorosa, ¿verdad? De ese sacrificio, y quedará satisfecho, ¿verdad? La única forma de que Jesús puede estar satisfecho por su obra es si todos aquellos por quienes murió, llevando sus iniquidades, ¿verdad?, son finalmente salvos. Entonces podemos ir viendo, hermanos, quiénes son esos muchos y quiénes son esos escogidos, y que realmente esos escogidos son escogidos para salvación, ¿verdad? Y son finalmente salvos. Entonces vean cómo no estamos hablando de todo el mundo, hermanos, ni de todas las naciones. Estamos hablando, según estos pasajes, de una elección que hace Dios para salvación, y que esa totalidad que Él escogió para salvación son finalmente salvos. De tal forma que al final de los tiempos, cuando Él vea los frutos de esa obra, hermanos, Él estará satisfecho por su obra. Ahora bien, si pensáramos al contrario, hermanos, si la mayoría se pierde, o si uno solo se perdiera, pues ¿cómo podría estar Dios satisfecho, hermanos? ¿Cómo habría de estar satisfecho el buen pastor, aquel que dejando las 99 va por esa única a salvarla? Entonces, vean, hermanos, vamos a ir viendo más adelante acerca de la certeza de nuestra fe, la certeza de nuestra salvación, al decir que estamos en manos de Él, hermanos, y que la salvación es de Dios. Vamos dando esas pautas, hermanos, para ver que si Dios con nosotros, como dice el pasaje, ¿quién contra nosotros? El punto es, hermanos, este argumento no tiene sentido. Si pensáramos que uno pudiese salvarse, pues ¿cómo habría de estar satisfecho el buen pastor? Podríamos decir, hermanos, disculpen la expresión, podríamos decir, entonces falló. Si de esos escogidos, hermanos, uno o varios se salvan, pues ¿cómo podría estar satisfecho el buen pastor, verdad? ¿Falló acaso con ellos? Vean que eso no tiene sentido, hermanos, a la luz de la palabra y de todos estos pasajes que vamos viendo. ¿Cómo ha de estar satisfecho el que se preocupa por una sola oveja hasta hallarla, si al final la perdiera, hermanos? Vean que no tiene sentido. Ahora vean lo que pasa también con un grupo de judíos, hermanos, que no creían en Él. Ese linaje, ¿verdad?, de sangre de Abraham, pero que no creían en Él. Y vamos a ver lo que dice el texto, hermanos. Vamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Y vamos a profundizar un poco en este pasaje, hermanos. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Habla de Él como buen pastor, habla de los suyos, hermanos, de los escogidos como sus ovejas. Él las conoce. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, en esa relación estrecha, hermanos, con el Padre, ¿verdad? Y yo conozco al Padre, de esa misma forma conozco yo a mis ovejas y las mías me conocen. Y pongo mi vida, hermanos, ¿por quién? Dice el verso, si lo ve usted. Por ellas, por esas ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. No habla de nadie más, hermanos. Habla de las ovejas, es impresionante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y van a escuchar mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si continuamos leyendo, hermanos, Juan 11, versículo 18, continúa nuestro Señor Jesucristo diciendo: nadie me la quita, mi vida, ¿verdad?, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este texto es muy profundo, hermanos, valdría toda una predicación completamente de este solo pasaje, ¿verdad? Porque
Nadie tiene vida en sí mismo, hermanos. Voy a hacer este breve paréntesis. Nadie tiene vida en sí mismo, ni nadie de nosotros, ni de ninguna cosa creada, ni los mismos ángeles, tiene vida en sí mismo. Es Dios quien provee esa vida a toda la creación. Nadie puede poner algo, hermanos, que no tiene, ¿verdad? Y lo que está diciendo Cristo Jesús aquí también es muy profundo, porque Él dice que Él es la vida, Él tiene la vida. Nadie me quita sino que yo de mí la pongo, ¿verdad? Quiero hacer ese breve paréntesis, hermanos. Dice el versículo 23, adelantándonos unos versículos: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dinos abiertamente que eres tú el Cristo. ¿Cuánto más nos vas a tener en esta intriga?, decían, ¿no?, los judíos. Y Jesús le respondió con este contexto, hablando de las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, yo las conozco, ¿verdad? Y ellas me conocen de la misma forma que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así es esa relación con mis ovejas, y mi vida doy por las ovejas. Y vean, este grupo, hermanos, los judíos van y diciéndole: dinos si eres el Cristo o no, ¿verdad? Estamos inquietos, turbados por eso. Jesús le respondió duramente, hermanos, versículo 25: ya se los he dicho, ¿verdad? Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, las hago en el nombre de mi Padre, y esas obras dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero ustedes no creen. ¿Por qué, hermanos? Vean lo que dice el pasaje: porque no sois mis ovejas. No sois esos escogidos. No son mis ovejas. Escuchan mi voz, pero no me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y ellas me conocen a mí, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy a esas ovejas vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué rango de error hay, hermanos? ¿Qué porcentaje de error hay? No hay ninguno, hermanos. El asunto es ser oveja o no ser. Es decir, ser escogido de parte de Dios o no serlo. Y los judíos le decían: a ver, dinos claramente, no nos tengas en esa inquietud. Y la respuesta de Jesús es clara y contundente, hermanos: no me creen porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, oirían mi voz, y yo los conocería y me seguirían, ¿verdad? Y les daría vida eterna, no perecerían jamás. Pero no sois mis ovejas. Versículo 29, hablando de esas ovejas, dice: mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay rango de error, hermanos, no hay uno que se pueda extraviar o perder. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Este verso que también tiene mucha profundidad teológica. Bien, entonces, hermanos, al hablar de la expiación definida, vamos viendo estos pasajes que encontramos donde se habla de un grupo, hermanos, específico por el cual el Señor Jesucristo derrama su sangre, hermanos, y brinda salvación. Sus ovejas, dice Jesús, esas ovejas que han sido dadas por el Padre, ¿verdad? De la mano de mi Padre, y de tal forma que no hay alguien que se extravíe o que se pierda o que pueda fallar, ¿verdad? Sino que dice, hermanos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sigamos entonces el hilo, hermanos, de esta conversación que Cristo tuvo con aquellos judíos. Jesús les dice que Él es el buen pastor y como tal da su vida por las ovejas. Estas palabras eran en referencia, hermanos, a su muerte en la cruz, tal como lo señala unos versos más abajo, cuando dice: pongo mi vida, ¿verdad?, por las ovejas. Ya lo leímos, ¿verdad? Y luego otra vez menciona: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, cuando los judíos que se acercan de nuevo en el templo, en este verso 24, hermanos, y le dicen que le declare abiertamente si es en verdad el Cristo, Jesús les responde: ya se los dije, de alguna forma, ¿verdad? Ya se los he dicho,
pero no creen. Y les repite esto que ya comentamos antes: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como ya les dije. Mis ovejas escuchen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Lo que vemos, hermanos, es que Jesús ha declarado y ha afirmado este punto que comentamos, esta doctrina de la expiación limitada o definida. Él dice que solo pone su vida por las ovejas, las cuales define como aquellas que escuchan su voz y que le siguen. Hay muchos que pueden escuchar su voz, hermanos. El punto es que escuchan su voz y que le siguen, y que Él las conoce y que ellos lo conocen a Él, ¿verdad? En esta línea, ¿verdad? En esta unión íntima con ellos. Ahora bien, esto lo hace en referencia a la fe, es decir, creer en Él. Además, Jesús habla de otras ovejas que tiene, las cuales ha de traer a su redil, pero les dice a los judíos allí presentes: ustedes no me creen, ¿verdad? Porque no son de mis ovejas. Estas palabras, hermanos, son fuertes, pero dicen exactamente eso mismo. Cristo no iba a poner su vida por ellos, sino solamente por sus ovejas. Cuando Cristo participó de la última cena con sus discípulos, les dice, hermanos: esta es la copa del pacto en mi sangre, que por muchos, y vean esa referencia que insisto, hermanos, no dice por todos, sino habla de un grupo, por muchos, ¿verdad? Un grupo numeroso, pero es un grupo, no una totalidad, sino muchos, dice que es derramada. Y cuando se presentó al Padre en oración, en Juan 17 también, como sumo sacerdote, hermanos, en esa intercesión, ¿verdad?, por su pueblo, hizo intercesión solamente, si recuerdan esa oración, hermanos, ahí está el pasaje y lo puede ver pues más detenidamente, hermanos, en casa. Hace intercesión solamente por los que el Padre le había dado y por los que habían de creer. No por el mundo, sino por lo que dice literalmente, hermanos, el versículo, por lo que del mundo, de ese 100% de lo que del mundo me has dado. Veamos entonces, hermanos, que Dios hace las cosas en orden. Dios es un Dios de orden, hermanos, y la expiación de los pecados no escapa, hermanos, a ese orden. Algunos pensarán que esta es una doctrina cruel, hermanos, y esa es una de las dudas o incertidumbres que puede generarnos. Lo vamos a ir profundizando más adelante, hermanos, porque uno de los asuntos finales, adelantando, es que hemos de hablar de la certeza de la salvación. Y ese punto, hermanos, es muy profundo y muy hermoso también. Pero vamos a hablar en este término, hermanos, de cruel o de injusto. Pues se pudiera pensar, hermanos, que esta doctrina es cruel e injusta, que Dios escoja solamente a algunos y que solamente Cristo derrame su sangre y muera en favor de esos algunos, ¿verdad? Y no por toda la raza humana, como a veces suponemos. Lo cierto es, hermanos, que si Dios hubiera decidido salvar a solamente una sola persona, imaginemos este escenario, hermanos, que de todo el mundo, de toda la historia humana, solamente decidiera el Señor salvar a una sola persona. Si ese fuese el escenario, o por el contrario, hubiera decidido no salvar a ninguno, hermanos, seguiría siendo Él justo. ¿Por qué? Porque la justicia es la paga del pecado, es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos estamos en esa condición. Lo que merece el hombre, hermanos, es morir. Si Dios da al hombre muerte, hermanos, al 100% de la humanidad, Dios es justo, porque está cumpliendo la ley. La paga del pecado es muerte. Si Dios decidiera salvar a uno, hermanos, solamente a uno en todo el género humano, o si decidiera salvar a ninguno, seguiría siendo justo. Nadie se merece, hermanos, la salvación. No por obras, vamos a ver, para que nadie se gloríe. Y hemos visto, hermanos, en temas anteriores, que nuestras mejores obras no nos recomiendan delante de Dios. Son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, todos esos puntos, hermanos, van siendo cimientos, ¿verdad?, por los cuales vamos entendiendo más ampliamente este aspecto de la salvación. Entonces, cuando vemos, hermanos, hablar de justicia, realmente lo justo es de que si todos pecamos, hermanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios, la ley es clara, la paga del pecado es muerte. Lo justo es la muerte para el ser humano. Pero Dios, que es rico en misericordia, decide salvar, hermanos,
hace una elección, escoge, decide salvar a esos escogidos, dice el texto de Juan, ¿verdad? Para derramar mi vida, el pastor da su vida por los suyos, por esas ovejas, ¿verdad? Y nadie puede tocarlas. Nadie puede tocarlas. Qué hermoso, hermanos, es entonces cuando escuchamos el Evangelio hace ese clic en nosotros, hermanos, se va haciendo una obra de redención en nosotros, porque somos esas ovejas, hermanos. Si es que escuchamos la voz de Jesús y le seguimos. Muchos pueden escuchar, hermanos, de Jesús, pero sigue su vida, sigue su vida cotidiana, no se reúne, ¿verdad? No busca a Dios, incluso en estos momentos de contingencia. En muchas páginas, hermanos, hay muchos medios donde se busca hablar de Jesús, del Evangelio. Ese es el propósito, hermanos. ¿Cuántos han escuchado la voz de Jesús y le siguen? ¿Son realmente ovejas? ¿Somos realmente esas ovejas? Sería una de las aplicaciones que podríamos hacer, hermanos. El punto entonces que cierro aquí, hermanos, nadie se merece la salvación. Y si Dios hubiera decidido condenarnos a todos, realmente estaría obrando en justicia. Hay una palabra fuerte, hermanos, que he escuchado del pastor Paul Washer, ¿verdad? Que dice que cuando en el día final, ¿verdad? Cuando sean juzgados y finalmente todo el que no se halló encontrado, ¿verdad? En el libro de la vida es arrojado al lago de fuego, ¿verdad? Y sufre ese momento que pareciera aterrador. Es un momento de gozo, hermanos, y todos los escogidos, ¿verdad? Los ángeles, esa corte celestial estará dando gloria a Dios, hermanos, por esos que están muriendo en justicia, ¿verdad? Divina, porque es el pecado, es la maldad, y Dios obra siempre en justicia, hermanos. El punto que quiero ir cerrando, hermanos, es de que nadie merece la salvación. Si fuera por méritos, hermanos, ciertamente pues no podríamos aspirar realmente a nada. Por lo tanto, si Dios, hermanos, salva a los que se ha propuesto Él salvar, a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, entonces eso demuestra su misericordia. ¿Por qué, hermanos? Él pudo en justicia decir el género humano está muerto, ¿verdad? La paga por su acción, por su obrar, es muerte, y al hacerlo, hermanos, es impartir justicia. Pero nos muestra su misericordia en salvar, hermanos, en salvar. Entonces eso demuestra su misericordia y no su injusticia, pues la salvación no es un asunto de justicia, hermanos, sino es un asunto de gracia. Repito este punto, hermanos, la salvación no es un asunto de justicia, sino un asunto de gracia. La justicia es la paga del pecado, es muerte, y por cuanto todos pecaron, todos merecemos esa pena. Si fuera por justicia, hermanos, realmente nadie sería salvo. Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno, según los textos que ya hemos revisado antes. Concluyo entonces, hermanos, con este pasaje, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y tiene mucha fuerza entonces más esta última parte, hermanos. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros. Todo esto, hermanos, es don de Dios. Nuestro tema principal es la salvación, es de Dios. Y vamos viendo, hermanos, poco a poco, a qué nos referimos con esta afirmación, que a veces no la tenemos clara o tenemos ideas equivocadas. Cuando vamos viendo, hermanos, quién es el que obra la salvación, cuáles son los medios que Él ha dispuesto, quiénes son aquellos salvos, ¿verdad? Nos va dando más entendimiento y luz, hermanos, sobre estos temas. No por obras, concluye, ¿verdad? Para que nadie, ni uno solo, se pudiera gloriar, ¿verdad? Para que nadie, dice en otro pasaje, se jacte en su presencia. Amén. Los siguientes temas, hermanos, estaremos retomando, o a partir de aquí profundizando cada vez un poco más, hermanos, en estos pasajes. De momento parecen pasajes duros o difíciles, hermanos, pero realmente lo que vemos que ilumina todos estos pasajes
es sin duda la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es gracia, hermanos? Que dice el texto, por gracia sois salvos. Gracia es recibir algo que no se merece. No recibir lo que se merece, sino es recibir algo, hermanos, cuando merecíamos todo lo contrario. ¿Qué merecíamos? Muerte. ¿Qué recibimos? Todo lo contrario, vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y esto, hermanos, esto recibimos no por obras para que nadie se gloríe, sino que solamente es por su gracia. Por gracia sois salvos. De ahí que la salvación, hermanos, es de Dios. Y vamos a seguir profundizando, primero Dios, hermanos, en los siguientes sábados, más sobre este tema. Les invito por el momento, hermanos, que podamos orar a Dios, hermanos, y que podamos agradecerle por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial que moras en el cielo, bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos concede, Señor, poder aún, Señor, tener la Biblia en nuestros hogares, Señor, tener tu palabra y seguir, Señor, conectados de esta forma virtual. Nos permite, Señor, seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, Señor. Nos permite seguir compartiendo tu palabra y tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos sigues dando. Y te rogamos, bendito Padre, que la palabra, Señor, a quien escuche pueda llegar a lo más profundo de su corazón y obre, Señor, esos frutos para tu honra y tu gloria. Que obre ese cambio, esa transformación, Señor, que solamente tú puedes hacer. Si este ha sido, Señor, el instrumento que has escogido para tocar, Señor, el corazón de alguno, gloria a ti, Señor. Te damos gracias por esta obra, esta labor. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos de la iglesia, por cada una de las familias, bendito Padre, que sigas cuidándonos, Señor, en estos momentos difíciles, pero más allá, Señor, de cuidar nuestra integridad física, Señor, cuida nuestra salud espiritual, cuida nuestra espiritualidad, Señor, sigue siendo con nosotros, síguenos alimentando, bendito Padre, con tu palabra y con la presencia de tu Santo Espíritu, síguenos guiando, bendito Padre, por lo correcto y ayúdanos, Señor, como veíamos en la mañana, a crecer, Señor, a crecer cada vez más y más en el conocimiento de tu Hijo. Te rogamos todo esto, Señor, no como si tuviéramos algún mérito delante de ti, Señor. Nos queda claro a la luz de tu palabra, Señor, que carecemos de algún mérito delante de ti que nos recomiende, Señor. Así que no te lo pedimos, Señor, por ser merecedores de ser escuchados. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre santo y sublime de Jesucristo, tu único y nuestro único y suficiente Salvador, tu único Hijo, Señor, que has dado para morir, Señor, por nosotros. Gracias te damos, Señor, por ello. Y te lo suplicamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos y tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados, hermanos. Les pido que puedan seguir la serie de temas que estamos compartiendo, hermanos, para que podamos seguir creciendo en la palabra. Les recuerdo, hermanos, a manera de aviso, de comercial, que puede seguir esta serie de temas, hermanos, en el canal también de YouTube, en el cual estamos subiendo pues todo este material que se está generando, así como otras series de temas que hemos dado antes y que estamos agregando ahí, hermanos, como la serie precisamente solamente por gracia, que también la puede encontrar usted disponible en ese canal de YouTube. Y en nuestro canal de Telegram, hermanos, para quien nos siga también en Facebook, ahí puede darse de alta, ¿verdad? Y estar recibiendo pues todos los avisos de los temas y de las actividades que vamos realizando. De mi parte, hermanos,
Deseo que el Señor les bendiga, les agradezco el favor de su atención y deseo que el Señor sea con todos ustedes, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.